el reloj. Y te decía que vamos ahora a salirnos de la política, de la coyuntura, de estas cosas que nos van llevando en la cotidianidad, en la vorágine diaria, viste que al final uno por ahí no tiene tiempo de detenerse y nos vamos a detener, nos vamos a frenar un poquito. Te invito a que hagas un ejercicio, vos que sos papá, mamá, abuela, abuelo, tío, tía, docente. ¿Qué pasa si un nene te dice a muy cortita edad, a media lengua, yo nena, yo princesa? Le pasó a Gabriela Mancilla, en primera persona, como mamá, escribió un libro y ese libro se ha convertido en, te diría yo, un libro de cabecera para muchas familias que, bueno, están debiendo entender la disforia de género y las infancias transgénero también. Gabriela, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Puedo decir algo? Absolutamente. A partir de la ley de identidad de género que tenemos en Argentina, ya no se puede hablar de disforia de género. Ah, mirá vos, o sea, qué interesante es un buen dato, ¿no? Para dar, porque la disforia de género tiende a patologizar las identidades de las niñeces trans, travestis, y en realidad no hay una disforia de género, sino que la autopercepción del género de todas las personas, especialmente, ¿no?, de las niñeces que estamos hablando, a veces coincide con lo esperado y a veces no. Y a veces no. En el caso de Luana no coincidió con lo que esperábamos de ella por haber nacido con pene. Y la realidad es que lo que tenemos que entender y lo que esta historia te viene a mostrar y a contar es que los genitales no definen la identidad de las personas. Que la identidad se construye en base, obviamente, a estas categorías de género que tenemos para sumarnos, cumplir, amoldarnos, responder lo que nos adoctrina, lo que nos dice la norma que tenemos que ser. Bueno, hay niñeces que no responden a eso. Y no tiene nada de malo. Y es un crack, ¿no? Digo, ¿en qué sentido? Nos hemos construido culturalmente, hemos sido educados, hemos naturalizado algunos patrones y algunos modos de entender el mundo, de entender la vida, porque los aprendimos. Pero no somos conscientes de que los aprendimos, ¿eh? Entonces nos están dados como si fueran naturales y empezamos a definir la normalidad según la aprendimos. Hasta que un día te topas con que la realidad no estaría encajando, ¿no?, con esos patrones que nos enseñaron. Y que viene a romper esos patrones. Claro. Estas niñeces vienen a romper esas normas que están preestablecidas desde antes de su nacimiento y que nos antecede como personas porque somos seres culturales. Estamos dentro de una cultura que te ordena y que te dice qué tenés que ser. Y cuando vos no te sentís identificado, identificada con aquello que se te impone desde antes de tu nacimiento, bueno, empieza a desestabilizar, en primer lugar, a toda la familia, porque no saben qué hacer. Esto que decías vos, tengo un nene que me dice yo nena. Bueno, nadie más que la propia persona va a decir quién es. El tema es que volcamos muchas expectativas, esperamos de estas niñeces que jueguen a la pelota, que jueguen con la muñeca, si tienen vulva, si tienen pene, le ponemos el trajecito de Spider-Man o el traje de princesa. Y en realidad no todas las niñeces se identifican con eso. Entonces ahí es donde entra la historia de Luana, en venir a contarnos quién es, desde muy temprana edad, a los 2 años. 2 años. Sí, cuando se puso mi ropa, cuando se puso a contarme de la manera que pudo. Las niñeces no van a venir a decirte, no me siento identificada con el género que se me asignó al momento del nacimiento, entonces soy una persona transgénero. Te van a venir a contar cómo pueden. El lenguaje es corporal, el lenguaje es emocional. No todas las niñeces van a venir a decirte, yo soy una nena, yo soy un varón todo el tiempo, porque el resto de las niñeces tampoco lo hacen. No, claro. ¿No? Lo viven directamente. Simplemente es un sentir, es una construcción, es unir siendo el de todas las personas. Dentro de las categorías de género binarias que tenemos, si se acomodan, no pasa nada. No genera ninguna incomodidad. Pero si no lo hacen, empiezan a interpelar su contexto, al contexto, ¿no? ¿Qué pasa con este niño que dice que es una niña? ¿Qué pasa con esta niña que dice que es un niño?
Lo más importante es saber que no se nace varón ni se nace mujer. Son categorías de género por las cuales la sociedad se va construyendo. Te dicen cómo ser esa clase de mujer, te dicen cómo ser esa, con los estereotipos de género, con los roles de género que tenemos dentro de la sociedad. Y lo más importante es que quien se sienta cómodo con esto, está buenísimo. Pero cuando las niñeces no están cómodas, hay que empezar a escucharlas. Esto que decíamos, ¿no? Pará un poquito. Absolutamente todo. Detenete a escuchar a esa niñez, ¿qué es lo que te está diciendo? Algo está pasando. Algo está pasando. Ahora, Gabriela, hay una infinidad de cosas que se van abriendo a medida que te vamos escuchando. Vos sabés que hay una resistencia a la perspectiva de género. Y de hecho se la tilda de ideología y se lo plantea como una deformación y hay fuertes sectores de la sociedad que están resistiendo este modo de comprender el género, ¿no? O los géneros. Mira, tengo tanto para decir y me voy a moderar. ¿Se están resistiendo al amor? Digo, ¿se están resistiendo al cuidado de una niñez? ¿Se están resistiendo al abrazo? Porque lo que falta en estas historias es amor, es abrazo, es comprensión y ponernos en el lugar que nos corresponde a las personas adultas, que es cuidar de esa niñez, la responsabilidad que tenemos. Y que esas niñeces no vienen a satisfacer nuestras expectativas, sino que esas niñeces vienen a ser libres. Entonces asusta la libertad, falta amor, ¿qué es lo que nos pasa? Mis ideologías, mis pensamientos, mis creencias no pueden atentar contra los derechos de las niñeces. O sea, yo puedo resistirme a lo que sea, pero esa niñez tiene derecho, el derecho personalísimo a su identidad, el derecho a existir, el derecho a la educación y el derecho a tener una vida digna. Lo que yo crea, mi cabeza, no sé, estructurada, no puede atentar contra eso. Y mucho menos cuando hay leyes, que son, obviamente, en Argentina nuestra ley de identidad de género es pionera en el mundo, ¿no? Y mucho menos cuando hay leyes que avalan esos derechos y que protegen los derechos de la identidad de estas niñas. Ahora vos sabés que todavía hay gente que se queja porque, por ejemplo, para consultar el padrón electoral, acá en San Juan hemos votado el domingo pasado, y había gente que cuestionaba que por qué al momento de consultar el padrón electoral estaba el género masculino, femenino o no binario. Y bueno, un que escándalo. Se quejen. ¿Sabes qué pasa? Es que existen esas personas. Se quejen o no se quejen. Estemos de acuerdo o no. Estemos informados, informadas o no. Las personas trans, travestis existen. Y existen desde que el mundo es mundo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque si no es un genocidio, si no es una planificación de exterminio de esta comunidad. Mucho tiempo funcionó así también, Sigue funcionando. Entonces, estamos hablando de que la comunidad travesti trans tiene una expectativa de vida de 35 años. Por esto que vos decís, por la resistencia, porque resistirse a qué, a que la otra persona exista, a que tenga derechos. Y cuando estamos hablando de personas adultas, quizá dentro de la ignorancia que a todas las personas nos pasa, porque yo no estoy sabiendo de todos los temas, yo también soy ignorante en otros temas, ¿no? Claro. Quizás pensando en personas adultas podemos llegar a creer dentro de la ignorancia que son cosas que se eligen. Cuando aparecen un montón de niñeces, porque a partir de la experiencia de Luana, empezaron a aparecer en el país miles y miles y miles de niñeces, no solo en Argentina, sino me han consultado de otros países, ¿no? Te das cuenta que hay una realidad que no estábamos atendiendo y que por más que yo quiera o no, como ciudadano o ciudadana, no puedo decidir sobre la vida y la existencia de otra persona. A partir del DNI de Luana, que fue el primero en el mundo, que se le da un DNI en el año 2013, cuando Luana tenía 6 años de edad. Luana ya está por cumplir 16 dentro de 2 meses, 16 años, o sea que llevo más de 12 años de lucha y de militancia. Hay más de 1.500 DNIs en el país. De niños, niñas. De niñas, niños y niñas transgénero. O sea, es una realidad que hoy viene y que te golpea la puerta de tu casa. ¿Te habrá tocado pasar por las 1001? Yo me imagino. O no me alcanza la imaginación. No te va a alcanzar. No me va a alcanzar la imaginación. Pero vamos a lo más arquetípico, ¿no? A lo más de manual. Esto es, ¿cómo vas a pretender que un niño, una niña de 2 años te diga
y tenga definida su identidad de género. Ahí faltó mano dura, ahí faltó educación. Decime que no te lo han dicho. No, me han dicho cosas peores. ¿Ah, sí? Sí, totalmente. He tenido hasta personas orando en la puerta de mi casa por los genitales de mi hija, ¿no? Pero con una violencia. Mira, este tema, ¿sabes por qué se instala? Y hace 12 años que estoy militando no solo en este país, sino en otros países, porque interpela no solo desde la niñez transgénero, sino que interpela el modelo y tipo de familia, interpela la educación, interpela a la sociedad en lo que ha creído y en lo que ha basado su construcción como sociedad, y se te cae la teoría. Se te cae la teoría de las personas que están estudiando y a un montón de profesionales que dice que se nace varón si tenés pene. Y te vienen a decir, no, yo tengo pene, pero mi autopercepción es de una niña. Y cuando a esa niña se le manifiestan cientos y miles de otras niñas y otros niños transgénero, y no tenés una familia que sale a reclamar sus derechos, tenés miles de familias en todo el país. ¿Qué vas a hacer con eso? Porque antes se expulsaba, y se sigue expulsando. Antes se violentaba de una manera inhumana. Hoy hay un montón de familias que abrazan. Entonces las niñeces trans travestis son una realidad y están dentro de la familia y están dentro de la escuela. Y si vos no tenés un hijo, una hija trans, vas a tener un compañerito, una compañerita trans de tu hijo, de tu hija en la escuela, porque tienen el mismo derecho. El mismo derecho a estudiar. Ivana tiene derecho de terminar su secundaria, tiene derecho a tener amistades, tiene derecho a caminar por la calle y que no le griten puto. Porque confundimos lo que es la identidad de género con la orientación sexual. Entonces tenemos tanto que aprender. Sí. Le debemos tanto a la comunidad travesti trans. Nos debemos a nosotros, a nosotras, a nosotros, tantas preguntas que no nos hicimos, que venimos y pretendemos que el resto de las niñeces hagan lo que nosotros hicimos, lo que hicieron con nosotros en la escuela, en otros tiempos. Y no es que todo cambió, esto existió siempre. ¿Sabes qué es lo que pasa ahora? El reclamo es mucho más potente. Sí. Porque ahora no viene mi hija con 15 años y se sienta acá a reclamar, o con 5 o 6 años podía reclamar. Salimos las familias a exigir lo que a nuestras hijas les corresponde. Y nos tienen que escuchar. No fue fácil tampoco. No, por supuesto, y sigue siendo muy difícil. Lo hacen difícil. O sea, la violencia se ha naturalizado. Y el creer, esto que te decía, que mi resistencia y mi poca capacidad de empatía y de entendimiento me da el derecho a mí de violentarte, de no dejarte estar, de juntar firmas para sacar a mi hija de la escuela, de que los padres y las madres se junten y que la educación que le dan a sus hijas es de pura violencia y de discriminación. Quizás ni siquiera nos damos cuenta que estamos discriminando. Y quizás lo que tenemos es miedo. Y ese miedo nos hace rechazar, ¿no? Miedo a lo desconocido, miedo a lo que no quiero que me pase a mí. Y tiene que ver conmigo y con mi sexualidad también. Entonces, esto se abre y tiene tanto para trabajar y tanto para hablar, que eso es lo que genera mucha incomodidad. Y bienvenida a la incomodidad. Claro. Hay que sacudirse un poco. Claro. Estar tan estructurado y tan estructurada. Y permitirse estar incómodo, digamos. Si no nos interpelamos, nos quedamos en el mismo lugar. Hay que evolucionar. Realmente hay que evolucionar. Pero por sobre todas las cosas, hay que respetar. Hay que respetar. Mis derechos terminan ahí, ¿sabes dónde? Donde empiezan los tuyos. Y el derecho de las niñeces es de tener una infancia libre. Una infancia, yo ni siquiera digo feliz, ¿eh? Sí. Digo una infancia libre. Libre de elegir con qué querés jugar, elegir cómo te querés vestir. Que no te condenen tampoco por eso, ¿no? Que no te condenen por eso. El acto de crueldad con los chicos, con las infancias, es una cosa irreparable. Adultocentrismo se llama. Irreparable, ¿no? Digo, el daño a una criatura, a una persona que está empezando a vivir. Mira, Marlene Guayar, que es una activista militante travesti, súper reconocida aquí en Argentina y en toda Latinoamérica, dice que cuando las personas adultas les quebramos las alitas a las niñeces o le cortamos las alitas, esas alitas no crecen más.
Entonces, nuestra responsabilidad como personas adultas, ¿sabes cuál es? Es abrazar a esa niñez. Y cuanto más desinformada estás, cuanto más miedo tenés. Porque no quiere decir que las personas adultas no tengamos miedo, que yo no tuve miedo. Claro. Cuando Luana me decía, soy una nena, y yo decía, pero vos sos un varón. Soy una nena, mamá. ¿Y sabes lo que hacía? La abracé lo más fuerte que pude, para protegerla de la mirada adulta, de la mirada de la sociedad. ¿Te dio miedo? Me dio miedo la amenaza. Por eso, miedo por tu Me dio hija. miedo porque, ay, te digo y me cebó la piel de gallina, me dio miedo el que yo sabía qué pasaba con la comunidad travesti, trans. Nadie desconoce cuál es la violencia, el maltrato, la exclusión, las muertes evitables, los travesticidios y transfemicidios, el que todavía sigamos reclamando de dónde está Tehuel, que salió a buscar trabajo, que hay crímenes de odio, que nuestras hijas tienen esa misma amenaza. O sea, si la comunidad travesti trans tiene una expectativa de vida de 35 años en la actualidad, mi hija tiene esa misma expectativa de vida. ¿Me comprendés? Entonces, haga lo que yo haga como mamá, escriba libros, que ya tengo 8 libros escritos, que el libro Yo Nena, Yo Princesa es una película que está en la plataforma Star Plus, que Federico Palazzo, el guionista y director, hizo una adaptación maravillosa del libro. Sí. Actúan Eleonora Wexler, Juan Palomino, Lidia Catalán. A ver, que el año pasado se estrenó. Se estrenó en pandemia. Estuvo. Sí. Que fue un récord porque estuvo. Sí. Vos sabés, yo me 8 semanas. Me quedé con el libro, pero cartelera. Sí. Es verdad. Ahora que lo estás mencionando, me acuerdo. Sí. Y por primera vez en la cinematografía mundial, una película está protagonizada por una niña trans. Porque la niña que interpreta a Luana también es una niña trans. O sea, hay algo que no vamos a poder hacer con el egoísmo, la desinformación, la resistencia, es tapar esta realidad. Hagas lo que hagas, las niñeces van a seguir naciendo. Y así las maten, porque las están matando. Pero van a seguir naciendo en hogares de personas heterosexuales, divinas, que les va a pasar que sus hijas le van a mirar a la cara y le van a decir, no soy lo que vos estás esperando de mí. O no te lo van a decir. Pero, ¿Qué vas a hacer conmigo? Claro. ¿Qué vas a hacer conmigo? Claro. Me vas a dejar de amar. Por eso te decía, ¿no? La duda, el miedo, la resistencia. Entonces es falta de amor. Cuestionémonos el amor entonces también. Ese amor egoísta que dice que vos tenés que hacer lo que a mí me hace feliz. Yo advierto alguna omnipotencia también de pensar que los hijos son solo producto de la crianza. ¿No? Como que los hijos son un recipiente, digamos, que uno va llenando de acuerdo a, las reglas que se imponen en cada hogar. Y no funciona así. No. Por eso te decía que hay que darles la libertad. Hay mucho trabajo, ¿no? En cada familia, hay mucho dolor, hay mucha preocupación. Nosotros sabemos que nuestras niñeces van a resistir en la escuela, sabemos del rechazo, sabemos y vivimos en carne propia ese dedo que te señala y que te dice que vos no podés estar ahí. Pero lo peor es que tu hijo, tu hija tampoco pueden estar ahí. Eso de que no se junten con tu nena, de que amiguitos, amiguitas no la miren, de estar señalados y señaladas como familia, de quedarte sola, porque el resto no puede soportar que tu hija tenga pene o que tu hijo tenga vulva. Algo tan simple como es el cuerpo y que hay multiplicidad de corporalidades y hay multiplicidad de identidades. Por eso digo, todo esto se resume en ¿qué? En los estereotipos que tenemos en la cabeza, en las normas, en la moralidad, en que eso es perverso, en que eso es desviado. ¿Desviado de dónde? Una niñez tan pequeña nos puede generar miedos tan grandes. Vos me corregiste arrancando la entrevista y corrección que yo agradezco porque, bueno, uno lee y por ahí hay conceptos que quedan, ¿viste? El tema de la disforia de género, que claro, es verdad, es patologizante, es verdad, es patologizante. Pero todavía está el concepto, dando vueltas, de la disforia de género. Y te quería preguntar el argumento para quienes todavía están atados al XX y XY, ¿no? Es decir, mirá, esto es así,
Hay biológicamente... Pero es que es así, ¿eh? Hay dos sexos y se acabó, no hay más. Y el resto es invento. No, pero está bien lo que estás diciendo. Hay dos sexos, pero hay distintas identidades, que no es lo mismo. O sea, el cuerpo de mi hija, obviamente, es XY. Como el tuyo. El mío es XX, como el de cualquier varón trans. Pero la construcción de su identidad no pasa por ahí. Lo biológico es inamovible, pero lo que se asocia a la categoría de género es lo que hay que modificar. O sea, no podemos seguir teniendo cuerpos que estén clasificados por categorías de género. Tenemos que mover esas categorías para que esos cuerpos puedan entrar, ¿no? O sea, mi hija tiene pene, tiene alto nivel de testosterona, como vos. Pero vos, tu identidad es masculina y la de mi hija es femenina. Mira qué simple. No se discute el cuerpo. El cuerpo trans travesti tiene que ser libre. El cuerpo trans travesti no tiene que modificarse porque no es un cuerpo equivocado. Es ese cuerpo. El cuerpo de las personas trans es así. Pero esas personas tienen derechos y nadie va a poder quitárselo. Y ahora no solo está la comunidad trans travesti no binaria para reclamar esos derechos. Estamos las personas de este lado, las que no creíamos que nos iba a pasar, las que estábamos desinformadas, porque yo esperaba 2 varones y compré 2 pelotas de fútbol porque tengo mellizos y les pinté la habitación de celeste. Luana es melliza, ¿no? Con Elías. Sí. Y yo esperaba que, no sé, que fuera Spider-Man y no, era la Bella de La Bella y la Bestia y la amé igual. Eso es lo que hay que hacer. Y la responsabilidad me corresponde a mí. Pero ¿qué pasa? Mi hija es mi responsabilidad cuando está en mi casa. Pero cuando mi hija va a la escuela, es responsabilidad de la escuela. Sí. Cuando mi hija camina por la calle, es responsabilidad de toda una sociedad que mi hija llegue viva a mi casa. Qué horror. ¿Me comprendés? O sea, qué horror. Es tremendo saber de estadísticas. Sí. Y saber que solamente el 1% de la comunidad travesti trans a la cual pertenece mi hija y un montón de otras niñeces llegan a la vejez. Y que el índice de suicidio, especialmente en adolescencia, es del 40%. Pero no porque sos una persona trans, porque se te cierran todas las puertas, porque la discriminación es tremenda, porque no se soporta la violencia con la cual se manejan, porque hay un no lugar constante, o varón o mujer y no hay más nada. Pero sí hay un montón. Hay un montón en el medio, tenemos un montón de colores, no solamente el rosa y el celeste. Entonces, lo que hay que trabajar es la estructura que tenemos, que si se mueve un poquito no pasa nada. Al contrario, hay un montón de personas felices. Incluidas. Claro, y te hace pensar y te construye, te interpela y te hace ser otra persona, una mejor persona. Yo no era quien soy cuando Luana nació. ¿Me entendés? Yo tengo que hasta agradecerle a mi hija cómo me ha empoderado y las herramientas que ella me dio a mí para que yo tenga hoy otra cabeza. ¿Me comprendés? Y si, por ejemplo, en la charla que vamos a tener hoy, que ahora vos vas a pasar la info, superó absolutamente todo. Tuvieron que hasta cerrar las inscripciones. Hay una necesidad tan grande de saber de este tema. ¿Sabes por qué? Porque hoy las niñeces están en todos los espacios y la mayoría de profesionales no saben qué hacer con nuestras hijas. Y efectivamente, Gabriela Mancilla está acá en San Juan, invitada por el Instituto de la Diversidad del Foro de Abogados. Por ahí tenemos el flyer, si pudiéramos ponerlo en pantalla. Ahí está, mira. Infancias desobedientes, cuerpos que incomodan, es el título. Ahí está el Instituto de la Diversidad del Foro de Abogados de San Juan. A las 5:30 de la tarde, en el Salón Sarmiento, que ustedes saben dónde está ubicado, es ahí en calle Jujuy, entre Libertador y San Luis. Salón Sarmiento, es el Salón del Foro de Abogados, reitero, Jujuy, entre Libertador y San Luis. Tenés el link de la inscripción, pero parece que está todo saturado esto ya, ¿no? Que está todo copado, todo repleto. Es un salón grande y claramente hay un altísimo interés por escuchar a Luana. Así que nosotros valoramos muchísimo esta posibilidad y tu generosidad, Gabriela, porque te dije Luana, creo. Gabriela. Pero sabes que, escuchándome a mí, yo no soy una persona trans, pero soy la responsable de una menor de edad.
Claro. ¿Entendés? Escuchándome a mí estás escuchando a Luana. A Luana, y escuchando a Luana, que fue la primera niña trans en este país y en el mundo en recibir un DNI, estás escuchando a todas las niñeces travestis y trans. Y a través mío, a través de Luana, hay un montón de otras familias también. No se puede seguir padeciendo violencia, no se puede resistir tanta violencia. De ningún tipo. Tenemos que cuidar a las niñeces y es responsabilidad de todos. Bien, acá me mandan unas fotos para que le mostremos a Gabriela Mancilla. No sé si es para mostrar al aire, lo voy a mostrar en privado, ¿no? Porque digo, no sé si es para mostrar al aire. Pues es una foto familiar, de una familia de San Juan. ¿En serio? Sí, ay, mostrame. Estas fotos son para que le muestren a Gabriela Mancilla. Somos Fidel, Alejandra, Mariano, Mica y Alma. A ver. Les amo con todo mi corazón. ¿Cómo voy a hacer para que mostrarte esto? Ahí está. Les amo con todo mi corazón. Ahí está. Digo porque son chicos, chicas, menores de edad, ¿no? Por eso no lo muestro al aire. Bueno, y ahí... Me emocionan mucho. Te veo. Les amo con todo mi corazón. ¿Se puede poner al aire? Son mi familia. ¿Sí? ¿Se puede? Estamos autorizados. A ver, mostrar. Ahí está. Mirá lo que son. Mis amores. Fidel, Alejandra, Mariano, Mica y Alma. Ahí está. Hay, como dijo Gabriela, hay miles de historias. Muchas que todavía se ocultan, muchas que todavía están recluidas, silenciadas, sofocadas. Ojalá seamos capaces, como decía Gabriela, de abrir los brazos como sociedad y abrazar a estas infancias, ¿no? No piden más que eso, mirá qué poquito. Quizás esto le sirva, mirá, quizás esté viendo alguna familia que no sepa qué hacer en este momento. Seguro. O quizás escuchan y dicen, eso es lo que le está pasando a mi hijo, a mi hija, ¿qué tengo que hacer? Abrazar a tu hija lo más fuerte que puedas, lo más fuerte que puedas. Es nuestra responsabilidad como familia y la escuela y el sistema de salud y el sistema judicial y como sociedad. Dejemos de señalar aquello que creemos que es diferente, porque las diferencias es lo que nos hace más humanos. Me parece a mí, todas las personas somos diferentes. Gabriela, están llegando unos mensajes. Yo entiendo que esta pregunta que puede estar formulada con alguna... pero advierto que tiene genuina interrogación, que tiene una genuina... A ver, yo te voy a decir. Que tiene una genuina inquietud. Pregunta si este tema de la percepción de género necesariamente implica el cambio físico. No. Esto de las cirugías, de la hormonización, ¿viste? No. Si una cosa es necesariamente correlativa con la otra. Mira, dos cosas súper importantes, me encantó la pregunta, muchas gracias. Sí. No solo no implica ni es obligatorio cambiar la corporalidad ni hacerse operaciones. En primer lugar, para los menores de edad, menores de 16 años, no se puede hacer eso. O sea, claro. la legislación argentina no habilita ni cirugías, ¿no? Ni tocar el cuerpo, salvo los bloqueos de la pubertad, que eso va en cada familia, en cada niñez como lo necesite. Y no es necesario. Luana no tiene ninguna modificación en su cuerpo y es Luana de que se nombró y la estamos acompañando, y ni siquiera es obligatorio el DNI. La Ley de Identidad de Género en su artículo 12 establece el trato digno. Esto significa que a su solo requerimiento, apenas la niñez, especialmente las niñeces y adolescencias y cualquier persona adulta se nombra y te dice, nombrame con tal artículo o con tal nombre, inmediatamente hay que respetar eso. Ya está. Quien necesite ese DNI va a ir a tramitarlo, solamente un trámite administrativo, y quien no lo necesite seguirá con el DNI que tenga. La modificación corporal no es obligatoria. Luana no tiene absolutamente nada modificado en ella y es muy feliz como está. A ver, acá llega otro mensaje. Pero, discúlpame, la ley en el artículo 11 habilita esto también. Quien quiera modificar a través de operaciones o de tratamientos hormonales tiene toda la libertad de hacerlo. Nadie puede meterse en la construcción de la identidad y del cuerpo de cada persona. Por eso nuestra ley es tan vanguardista, ¿no? Por eso es tan amplia y es el piso y el modelo de las leyes de otros países. Y no ofende a nadie, digo, arranquemos por ahí, no vulnera el derecho de nadie, todo lo contrario.
Acá hay una persona que dice que le gustaría conversar con Mansilla, dice, porque la estadística del INDEC de LGTB, dice, LGBTQ+, pero bueno, es del 1%. Con toda la propaganda, si hay una diferencia entre el autopercibimiento y la realidad, si lo que se debe respetar la realidad, si en cambio el autopercibimiento es engorroso. Ya me perdí. Por ejemplo, tengo 70 años, me autopercibo niño o niña, quiero volver a jugar en un jardín. Sí, dale, tonterías no. Perdón, Bueno. Discúlpame, cosas no. No, está bien, niño, está bien. Estamos hablando de otra cosa, Sí. de otra cosa mucho más seria. Pero viste que sucede y que se banaliza el tema de la autopercepción. A mí me han dicho, si tu hija se autopercibe Superman, la tirás de la ventana. Hay cosas tan maliciosas. Eso. Quiero preguntarte cómo lo recibís vos. Porque puede haber genuina interrogación, ¿no? Eso no es genuina interrogación. De verdad, dale, no es genuina interrogación. O sea, no quiere decir que sea algo súper malicioso, pero no pierdo mi tiempo. Tengo cosas mucho más importantes. Tengo miles de niñeces mirándome. Tengo miles de familias escribiéndome por día. Tengo que capacitar y doy charlas por todo el país. Mirá que se me voy a detener. Tengo a mi hija que me está mirando y yo le tengo que llevar respuestas todos los días. La tengo que proteger. Tengo cosas mucho más importantes que hacer. Mi hija tiene que llegar a la vejez. Tiene que estar viva y depende de mí y de todo lo que yo pueda hacer por ella. Mira que voy a contestarle a una persona si se autopercibe niño, bueno, que lo procese, que haga lo que quiera, qué sé yo. Tiene que ver con otra cosa. Una cosa son las cosas importantes y las cosas urgentes. Y esto es urgente. La vida de un montón de niñeces depende de lo que nosotros como personas adultas podemos llegar a hacer y de quienes tienen cargos importantes y de quienes son profesionales importantes y de quienes están dentro de una escuela y esas niñeces están ahí mirando también. De nuestro dedo acusador depende la vida de las niñeces. Mirá que voy a perder el tiempo. Aprendí a que el foco está en lo urgente, en lo importante, ¿viste? Y que cada cual se haga cargo de sus propios demonios también. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a vos, me encantó. Un placer enorme, El placer con el mayor de los respetos, obviamente, y además con una decisión, ¿no? De militar la diversidad, de militar la pluralidad y fundamentalmente el respeto por